Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola estudiantes, espero que se encuentren bien, sobre todo muy felices, porque tenemos vida y tenemos que agradecer por ello. En el área de Biología y Geografía, hoy desarrollaremos una nueva temática referida al aparato reproductor masculino. Acompáñenme. Antes de conocer más acerca del tema, vamos a realizar una actividad inicial. Espero que estés atento. Tenemos 4 imágenes. Las puedes ver. Tenemos que encontrar una semejanza en estas 4 imágenes. Vamos a encontrar la palabra escondida. Tienes una pista. Aprovecha esa pista. Muy bien. Espero que hayas analizado las 4 imágenes. Y ahí está la respuesta. Bueno, la reproducción es una función vital para todos los seres vivos, para animales, para el ser humano, para las plantas. Es muy importante analizarla. En el ser humano, la reproducción generalmente es sexual, porque tenemos diferencias de sexo y además tenemos la participación de células sexuales, como el espermatozoide y el óvulo. No te olvides que la reproducción es una función vital de todos los seres vivos. El aparato reproductor masculino está formado por testículos, espermatozoides, vías espermáticas, glándulas anexas y el pene. Los testículos son las gónadas sexuales masculinas. El espermatozoide es la célula sexual masculina que se conoce con el nombre de gameto. Las vías espermáticas nos van a permitir el transporte de los espermatozoides. Las glándulas anexas van a secretar ciertas sustancias y líquidos que van a colaborar con el transporte de los espermatozoides. Y el pene finalmente es el órgano externo del aparato reproductor masculino. Entonces, no quiero que te olvides, testículos se conocen también como gónadas sexuales y espermatozoides como gametos sexuales masculinos, para que nos vayamos apropiando de estos términos. Empecemos por los testículos. Los testículos son 2 glándulas. Estas son mixócrinas. ¿Qué quiere decir? Que también tienen función endocrina y también exócrina. ¿Por qué? Los testículos, como los pueden ver aquí, tienen 2 funciones importantes. Ellos participan en la espermatogénesis, producen espermatozoides. También estos van a ser expulsados hacia el exterior. Entonces, por eso tiene esa función exócrina. Ahora, endocrina, ¿por qué? En los testículos, más adelante se va a explicar, también se produce una hormona muy importante que es la testosterona. Gracias a ella, a esa hormona, aparecen los caracteres secundarios, tales como ¿cuáles? Como la aparición del vello, como el ensanchamiento de los hombros en los varones, y como el cambio de voz. Todos esos caracteres secundarios es gracias a la hormona que se produce aquí en el interior de los testículos llamado testosterona. El testículo está cubierto por un saco llamado escroto. Este tiene la función de mantener una temperatura ambiente para los espermatozoides. Analicemos a los testículos, ya conociendo sus 2 funciones principales. Aquí tengo la estructura de un testículo, la estructura interna, y podemos observar que aquí se encuentran los túbulos seminíferos. Aquí está, en forma de lana. A simple vista, aquí se produce el proceso de la espermatogénesis. Aquí se originan los espermatozoides. Posteriormente, estos pasan y saltan a una red. Esta se llama red de Haller. Y posteriormente de la red de Haller pasan a otro conducto que se conoce con el nombre de conducto eferente. Saltan a otro órgano llamado epidídimo. El epidídimo puede llegar a medir de 6 metros de longitud y además aquí se concentran gran cantidad de espermatozoides durante 2 a 4 semanas. Es muy importante entonces el epidídimo. En sí, esta es la estructura interna de un espermatozoide, donde se generan en los túbulos seminíferos. Eso tenlo muy en cuenta
para entender mejor el proceso de la espermatogénesis. Bueno, aquí tenemos ya al gameto sexual masculino, el espermatozoide. En su estructura podemos ver que está formado por 3 partes: la cabeza, el cuello y la cola. En la cabeza encontramos el acrosoma, que cuenta con enzimas, y estas participan en la destrucción-degradación de la pared celular de los ovocitos secundarios. Eso se va a desarrollar ya en el tema del aparato reproductor femenino. En la cabeza también encontramos al núcleo, que contiene información genética. De ahí depende la condición, que seamos femeninos, masculinos, y el parecido también. Y en el cuello encontramos muchas mitocondrias. Estos organelos celulares proporcionan al espermatozoide energía. Y finalmente tenemos la cola, que le sirve al espermatozoide para su locomoción, para que se pueda mover, porque tiene que recorrer diferentes vías y conductos. Antes de ser espermatozoide, se llamaba espermatogonia. Eso era de carga diploide. Posteriormente se ha llamado espermatocito de primer orden. También era diploide. Por división celular en la meiosis, nuevamente se somete a cambios y ahora se llama espermatocito de segundo orden y ya tiene carga haploide. Y posteriormente se va a denominar espermátidas, también haploide, y finalmente cuando ya tiene la formación de la cola se llama espermatozoide. Y conocemos en la actualidad como el gameto sexual masculino. ¿Dónde se forman? No se olviden, en los túbulos seminíferos. Ahí tienen su origen. Quienes colaboran en la formación de los espermatozoides son células especiales llamadas células de Sertoli. No se olviden ese dato. Pasemos a explicar ahora las vías espermáticas. ¿Qué función tienen? De transportar a estos espermatozoides. Las vías espermáticas son un conjunto de conductos. Vamos a empezar, por ejemplo, aquí con el epidídimo. El epidídimo contiene gran cantidad de espermatozoides, les decía, ¿verdad? Entonces necesita un conducto que le permita transportar a esos espermatozoides. Este conducto que ven aquí se llama conducto deferente. El conducto deferente ayuda al transporte de los espermatozoides. Entonces está aquí el conducto deferente y se va a comunicar directamente con la vesícula seminal. Este de acá se llama vesícula seminal. ¿Qué función tiene la vesícula seminal? De producir semen. El semen es un líquido blanquecino que es rico en fructuosa. También tiene sodio y también tiene ácido cítrico. Y le proporciona energía, esos componentes, a los espermatozoides. La calidad del semen en el varón es muy importante para ver la morfología del espermatozoide, para ver la vitalidad del espermatozoide. Ese proceso se llama espermiograma. Es un examen donde se someten la mayoría de los varones para ver la calidad de espermatozoides que tienen. Entonces, no olvidemos que la vesícula seminal ayuda a la formación del semen. Posteriormente pasa a la próstata. La próstata es una glándula. Colabora en la secreción de una sustancia lechosa. Es líquida también esta sustancia que colabora con el proceso de transporte de los espermatozoides. Pasemos a explicar a otra glándula muy importante, que es la glándula de Cowper. La glándula de Cowper secreta una sustancia viscosa y a la vez también lubrica. ¿Para qué? Para que el espermatozoide pueda ser expulsado finalmente por los conductos eyaculadores. También se le llama a la glándula de Cowper como una preeyaculación, pues al momento de realizar la eyaculación, las glándulas de Cowper van a colaborar en ese proceso, es muy importante. Y posteriormente tenemos a la uretra. La uretra tiene 2 funciones muy importantes. Una es la expulsión de la orina y otra es la eyaculación. Tenemos que tomar en cuenta que la uretra es componente fundamental de un sistema
el sistema renal o el sistema excretor, que algunos lo conocen con ese nombre, porque aquí se encuentra la vejiga y aquí se forma la orina y tiene que ser expulsada por la uretra. Pero al haber la uretra cumple otra función de reproducción, porque puesto que por aquí va a ser expulsado el semen conjuntamente con los espermatozoides. Entonces la uretra, en síntesis, tiene doble función, dos funciones, reproductiva y también trabaja con el sistema renal. El conducto eyaculador ya va a conducir finalmente el semen hacia el exterior, gracias a la ayuda de la uretra y de la próstata. Muy bien, ahora tenemos al pene, que es el órgano copulador. Está formado por dos partes importantes. Tenemos a la cabeza y el cuerpo. La cabeza, en esta región, vamos a encontrar al glande, que es la parte más sensible que tiene el varón. Como tiene terminaciones nerviosas, pertenece al sistema parasimpático, al tener terminaciones nerviosas. En el interior vamos a observar dos cuerpos, el cuerpo cavernoso, en forma de caverna, se pueden ver aquí, y el cuerpo esponjoso, conjuntamente con la uretra. Ayuda y trabaja conjuntamente con este órgano muy importante que es la uretra. En cambio, el cuerpo cavernoso tiene ciertos tejidos especiales denominados tejidos eréctiles. Y en estos cuerpos se llenan de sangre durante el proceso de la erección. Por eso es que el tamaño del pene puede llegar a tener medidas diferentes. Existe un tejido especial que recubre al pene. Se llama prepucio. Entonces el pene, no olvidemos que está formado por dos cuerpos, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Y es muy importante porque es el órgano copulador. Entonces, ya hemos visto a los testículos, que son muy importantes, están aquí, y son dos glándulas muy importantes para la producción de espermatozoides y también para la generación o la elaboración de una hormona muy importante que es la testosterona. Eso no debemos olvidar. Y tenemos también al gameto sexual masculino, que son los espermatozoides. Hemos analizado las partes y también las vías espermáticas. Bueno, si algo no está claro, vamos a volver a reforzar el recorrido que hace el espermatozoide. Entonces, se forma aquí, en los testículos. Pasa por los túbulos seminíferos, pasa a una red que se llama la red de Haller, tiene que subir mediante un conducto al epidídimo y ese conducto se llama conducto eferente, pasa al epidídimo y ahí está alrededor de 2-4 semanas hasta formarse completamente y pasa por otro conducto que se llama conducto deferente. El conducto deferente se conecta ya a las vesículas, a la vesícula seminal y también a una glándula importante que es la próstata. Y finalmente pasa por los conductos eyaculadores y por la uretra. Ese es el recorrido que hace el espermatozoide. El aparato genital masculino se compone de dos testículos donde se producen los espermatozoides, dos conductos seminales que conectan los testículos con el pene, dos vesículas seminales y una próstata que producen el plasma seminal. En el conducto seminal se distingue el epidídimo y conducto deferente. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. El testículo está formado por 8 a 12 túbulos seminíferos que se conectan a un espacio reticular, la rete testis. La rete testis conecta con el epidídimo ya fuera del testículo mediante los conos eferentes. El epidídimo es muy flexuoso y estirado, mide unos 6 metros. En él, los espermatozoides permanecen unos 20 días y maduran adquiriendo movilidad. En el interior del túbulo seminífero se distinguen dos tipos de células, las de Sertoli o células nutricias y las germinales. Entre estas se observan las espermatogonias en contacto con la pared del túbulo, los espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Las células resultantes de la división meiótica contienen la mitad de cromosomas, es decir, de 46 cromosomas de la espermatogonia pasa a 23 del espermatozoide. Bueno, espero que te haya gustado el tema de hoy, referido al aparato reproductor masculino.
Se despide la profesora Jimena Aliaga hasta una nueva oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.